3, 2, 1. Aquí estamos de vuelta, Robert Hospedales, con este nuevo podcast. Vamos a hablar del primer ciclo de esteroides de Dorian Yates. Ustedes me preguntarán de dónde saqué la información para hablar sobre el primer ciclo de esteroides de Dorian Yates. Hay un canal de YouTube que se llama Value Entertainment y ellos hicieron esa entrevista, o él hizo esa entrevista a Dorian Yates y le hizo una muy buena pregunta cuando él comenzó a usar esteroides. ¿Por qué digo que es algo sincero Dorian Yates a la hora de dar esta información? Puede haber ciertos espacios donde la persona no diga totalmente la verdad, porque bueno, así somos los seres humanos en algunas ocasiones, no siempre. Y bueno, Dorian dice que él comenzó a usar esteroides antes de comenzar a competir. Al menos allí tenemos una pista de que no es como otras personas. Yo no quiero decir que las otras personas no digan la verdad, pero es debatible, amigos. A veces uno se pone a pensar, ser profesional de la IFBB siendo natural no es fácil. Todavía usando farmacología es complicado. A eso me refiero. Pero ¿por qué es complicado? Siendo natural. Porque usted va a competir con otras personas que no lo son. Ahora, si usted fuese a competir y estuviese seguro de que fuese a participar allí con gente que no usa fármacos, evidentemente lo mejor sería no usarlos y bueno, montarse en la tarima de esa manera. Pero la verdad es otra. Dorian dijo que él sabía que para ser competitivo tenía que usarlos, y sí comentó que antes de entrar a la IFBB y competir, él hizo allí o participó en una competencia regional en Birmingham, donde ganó supuestamente él siendo natural. Y él está claro y seguro que las personas que quedaron en puestos allí descendentes a él usaban esteroides, pero no le pudieron ganar. Bien interesante esto. Ustedes, bueno, allí tomarán la última palabra si les creen o no. Pero bueno, yo les doy la información para que puedan más o menos analizar ello. Ahora, cuando hablamos del primer ciclo de esteroides de Dorian, bien interesante porque él comenzó 12 semanas antes de la competencia. Y fue dividido de esta manera. Dianabol por 6 semanas, 20 miligramos diarios. Allí cambió todo y se quedó con el Primobolan. Cuando digo cambió todo es que paró el uso del Dianabol y comenzó con un solo cc de Primobolan semanal por el resto de la preparación, que fue 12 semanas. Entonces allí agarró el Dianabol por 6 semanas, lo paró, comenzó el Primobolan y el Anavar u oxandrolona, que es lo mismo, ¿no? 50 miligramos diarios por el resto de las 6 semanas. Ese fue el primer ciclo de esteroides de Dorian Yates. Algo bien interesante es entender que al principio, cuando se usa farmacología, hay que ir usando poco a poco. En el caso de Dorian, ustedes vieron las dosis bastante bajas, y eso fue lo que él especificó en la entrevista, que si se comparaba las dosis que él usaba a las actuales, la diferencia era abismal. Pero lo interesante de esto, amigos, es entender que para tener un buen físico y ver si hay potencial para ser un gran culturista, que esa es una de las cosas que a mí más me preguntan: Robert, ¿cómo sé yo si tengo genética para competir? Imagínense ello. La única manera es intentando ustedes competir, y después que va pasando el tiempo y los años, se va ajustando el cuerpo. Esa es la realidad. Por eso lo digo, porque en ocasiones he escuchado que hay gente que me dice, por decir un nombre allí, José me comentó que yo tenía bastante genética, que se veía. Sí, pero eso es complicado, amigos. Determinar si una persona puede tener genética o no sin haber hecho todavía su primera participación en una competencia. Pero entiendan lo que les quiero decir. Una persona puede
allí mostrar una muy buena genética porque tiene muchísimos años entrenando y no ha competido. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: cuando hablo y especifico esto de la competencia, quiero decir que primero allí, bueno, usted va desarrollando su cuerpo. Después, cuando usted ve que hay algún cambio, usted dice, bueno, voy a competir. Dependiendo de todo ese proceso que se vaya llevando allí a la competencia, los resultados y todo, uno va ahí más o menos determinando qué puede pasar en un futuro. Pero si no lo intentan, eso es complicado, que alguien venga y le diga a usted, sin haber competido y sin tener mucho tiempo entrenando, tiempo allí preestablecido que no sea de muchos años, y le diga así de la noche a la mañana, sin ver cuál es, aunque sea el 80% del potencial que ustedes tengan, decir, oye, vale, se ve que tiene bastante genética y para competir debe ser un crack. Yo creo que hay que prepararte para ello. Tienen que tener mucho cuidado con eso, amigos. Hay gente que para quitarle el dinero a otra, sencillamente inventan cosas que ellos supuestamente ven y no son las más reales. Ahora, en el caso de Dorian Yates, ustedes, si analizan las dosis que él se ponía, evidentemente seguro que Dorian Yates, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, todo eso fue cambiando, dosis, componentes y todo al respecto. Yo les prometo que voy a ver toda esa entrevista y traeré en podcast allí extractos, lo más importante, para que se sientan allí motivados a escuchar este podcast. Bueno, mi pensamiento, o pudiésemos decir, ¿qué opinión tengo yo sobre este primer ciclo de Dorian Yates? Que si podría ser algo real o no, esas cantidades para competir. Es posible, amigos. Ya les dije que él allí por lo menos está diciendo algo que es la verdad, entre comillas. Al menos no está inventando cuentos de haberse ganado un carnet pro siendo profesional, porque bueno, él cree que tiene la genética o la tuvo y por eso ocurrió. Ya sabemos que él participó en una competencia en Birmingham, pero era una competencia local. Dice él que todavía siendo natural le pudo ganar a personas que no lo eran. Quiere decir, vamos a creer lo que dice Dorian, pero si es verdad, tiene que decir que la genética de él para crecer, para tener madurez muscular, a pesar de que no tenía una gran estética, se ve que estaba allí presente esa genética, amigos. Entonces, bueno, espero que esta información que les di en este podcast les haya servido de algo con el primer ciclo de esteroides de Dorian Yates. Se despide aquí Robert Hospedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor, cosa que no siempre hago en todos los podcasts. Hasta luego.